¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a comenzar una serie de temas con relación a esta doctrina fundamental que es la doctrina del Señor Jesucristo. Esta va a ser la primera de tres partes en las cuales vamos a hablar acerca de quién es el Señor Jesucristo y por qué es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, lo conozcamos. Entonces, vamos a hablar, como les decía, durante las siguientes tres oportunidades acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y fíjense una cosa, la literatura, la poesía misma, el arte han tratado de presentarnos a un Cristo, pero no consiguen acercarse a cómo es realmente Él. Nosotros pensemos en una representación que se nos venga ahorita a la mente de quién es el Señor Jesucristo y vamos a verlo como que es un hombre que se quedó en una cruz muerto con una corona, ensangrentado, este, o vamos a ver escenas propias de la pasión o de su ministerio. Pero ninguna de esas, ninguna de esas representaciones artísticas van a poder acercarse siquiera a lo que realmente fue y es el Señor Jesucristo, lo que realmente ocurrió con Él. Si nosotros entonces queremos acercarnos y saber quién es Jesucristo, necesitamos ir a la revelación de Él, y esto es a la Biblia. El Señor Jesucristo es aquel que vino a esta tierra para cautivar verdaderamente nuestros corazones, para salvarnos y para llevarnos con Él. Y miren, vamos a comenzar. La revelación del Señor Jesucristo empieza desde la misma creación. Y ya con el hombre, el primer hombre, Adán, ahí en el Edén. ¿Cómo podemos saber esto? Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan y leemos los primeros tres versículos, nos damos cuenta de una revelación maravillosa. Y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y qué maravilloso es el que nosotros podamos ver que Él, vayan, analizando este pasaje, Él estaba en el principio y Él era Dios. Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Y luego nos dice, todo esto era en el principio, este era en el principio con Dios. Esto nos habla de la eternidad que Él tiene, porque si nosotros hemos hablado anteriormente de que Dios es eterno, y vemos que dice aquí la escritura, este era en el principio con Dios, entonces de manera automática la misma Biblia, aquí Juan nos está revelando que el Señor Jesucristo es eterno. Y no podemos nosotros simplemente hacer a un lado este versículo tan fácilmente y decir, bueno, no, es que el Señor Jesucristo tuvo un principio. No, porque nos está hablando claramente de que este era en el principio con Dios y les reitero, si Dios es eterno, entonces no tuvo principio. Pero eso solamente es una figura literaria para expresar que ha estado desde siempre con Dios. Luego, el versículo 3 nos muestra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, eh, el Señor Jesucristo fue el que llevó a cabo el hacer las cosas en la creación. Y qué maravilloso es esto porque podemos nosotros tener la certeza de que Él fue quien hizo todas las cosas. Ahora bien, el mismo Señor Jesucristo, Él afirmó que ya
existía desde siempre. Vayamos por favor al Evangelio según San Juan, en su capítulo número 8, versículo 58. Dice de esta manera: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando nosotros vamos a la parte, a lo profundo de este versículo y lo analizamos, podríamos argumentar quizá que el Señor Jesucristo estaba hablando de una manera incorrecta, porque ninguno puede decir yo soy. Yo no puedo, si por ejemplo mis hijos me preguntan, oye papá, tú, no sé, antes de que existieran los teléfonos, los inteligentes de hoy en día, ¿tú ya habías nacido? Pues yo podría decir, no, yo ya era desde antes. Pero fíjense cómo cambia el asunto cuando dice el Señor Jesucristo yo soy, porque ahí Él está hablando de un presente constante. Y ese presente constante es el que también nos indica dos cosas. Uno, que efectivamente antes de que Abraham fuese, ella era. Y podríamos poner cualquier punto. Y él ahí estaba. Por eso dice, yo soy. Y esto nos lleva todavía a cómo se presenta Dios a Moisés. Lo hemos visto anteriormente, pero vale la pena rescatarlo en esta ocasión. Si vamos al libro del Éxodo, en su capítulo número 3, y entonces vemos el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Maravilloso esto, maravilloso porque vemos que el Señor Jesucristo efectivamente es eterno y gloria sea dada a Él. Y hay una situación muy interesante porque los ángeles fueron testigos de su gloria y de su eternidad. Cuando los ángeles fueron creados, vieron la gloria del Señor Jesucristo. Y ellos aprendieron que el Señor Jesucristo es eterno. Así que esto lo pone también en una dimensión en la cual nosotros podemos hacer esa distinción entre, en un lado está el Señor Jesucristo, por supuesto, y debajo están todos los ángeles. No está al mismo nivel. Y esto, queridos amigos, lo aclara precisamente el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos hace un análisis muy interesante porque el autor está presentando al Señor Jesucristo y lo está comparando. A ver, mayor que los ángeles, sí. Mejor que Aarón, sí. Mejor que Moisés, sí. Mejor que cualquier sumo sacerdote, sí. Entonces, esto es algo que vale la pena el tenerlo siempre presente. Voy a leer nada más de la epístola a los Hebreos, el capítulo 1, versículos 3 y 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces es claro, hecho tanto superior a los ángeles. Ahora, debemos hacer una aclaración. La Biblia no se va a contradecir, no va a decir en un lado una cosa y en otro otra cosa. No puede haber contradicciones, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando habla aquí de que es hecho tanto superior a los ángeles, no quiere decir que el Señor Jesucristo fue creado. Aunque haya muchas personas, muchas religiones que afirmen
eh, diciendo esto con la Biblia, por sacar de contexto muchos versículos y por no entender también la misma escritura, ellos afirman que el Señor Jesucristo fue creado y no puede ser así. Por lo que hemos estado viendo. Volvemos a lo que mencionábamos acerca de Juan. Lo que dice Juan, este era en el principio con Dios. Si fuera creado, vamos a suponer esto. Si el Señor Jesucristo hubiera sido creado, entonces no podría decir Juan que o sea, el Señor Jesucristo estaba en el principio. Porque vamos a imaginar una línea del tiempo y esa línea del tiempo que es eterna para Dios no tiene un principio. Entonces a donde nosotros querramos poner ese principio de esa línea del tiempo, ahí va a estar el Señor Jesucristo. Por esta palabra que se ocupa en el principio. Ahora, cuando dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, quiere decir que el Señor Jesucristo es superior, pero que no fue hecho en sí, porque si no, entonces ya no sería Dios. Porque recuerden, queridos amigos, los atributos de Dios van a ser los mismos para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Si hay una variación de esos atributos, entonces ya no es Dios. Por lo tanto, uno de los atributos de Dios es la eternidad que existe desde siempre. Y si el Señor Jesucristo tuvo un principio, entonces ya no es Dios. Por eso es importante el que nosotros no tomemos un versículo y lo saquemos de su contexto, como ocurre, como ya les decía en algunas otras religiones, que sacan de contexto un versículo y dicen, no, esto es así, el Señor Jesucristo fue creado. No fue creado, por lo que ya estamos viendo y lo que Él mismo, el Señor Jesucristo mismo, dijo y que queda registrado en nueva cuenta en el Evangelio según San Juan: yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, gracias a Dios por esto, porque sabemos que el Señor Jesucristo es Dios y es eterno. Pero fíjense una cosa, desde la eternidad, el plan de salvación para nosotros fue trazado en Él. Y aquí es donde las cosas toman una dimensión pues que no podemos entender. ¿Por qué razón no podemos entender? Porque Él fue, dice la Escritura en Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino ese cumplimiento de ese tiempo, Dios ya sabía que cada uno de nosotros, bueno, que Adán y Eva iban a pecar. Y sin embargo los creó. Dios ya sabía que iba a tener, bueno, no, vaya, que iba a ser necesario el entregar a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y aún así los creó. Dios sabe que tú y yo vamos a pecar. Y aún así tiene misericordia de nosotros y nos permite la vida. El pasaje que les mencionaba de Gálatas es Gálatas 4:4 y vamos a leerlo para que no nos quede duda de que la Escritura precisamente marca esto de que ya estaba destinado el Señor Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, ahora es el tiempo en el que se van a cumplir todas estas profecías que ya he dado a mis profetas, se van a cumplir. Gracias a Dios porque la misma Escritura es clara
al respecto del Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver que ya desde el antiguo tiempo se manifestaba y quedó registrado apariciones de el Señor Jesucristo. Vayamos primeramente vayamos al libro del Génesis en su capítulo 22, versículos 15 al 17. Y veamos una de estas apariciones. Y ahorita vamos a hacer un análisis breve en cuanto al lenguaje que se ocupa para poder hacer una distinción. Génesis 22, 15 al 17 dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es en el contexto de cuando Abraham le es ordenado por Dios que sacrifique a su hijo Isaac. Ahora bien, vamos a otra, otra, otra porción de la escritura, Éxodo 14, 19, y dice así: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto es en el contexto de cuando los israelitas cruzan el mar rojo. Ahora vamos a otras apariciones y vamos a notar cómo es que se hace la referencia. Vayamos, por favor, al libro de Génesis en su capítulo 18, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, esta es una de ellas. Y vamos un poco más atrás a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leer desde el 14 para que veamos quién es quien está hablando. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando Dios mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si notamos, en una de ellas dice el ángel de Jehová o el ángel de Dios en el libro del Éxodo. Y en las otras referencias que vimos es Dios mismo. Y Jehová dijo, o se le apareció Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dentro de la teología, al primer ejemplo que vimos, cuando con Abraham, se le llama que son apariciones teofánicas. Es decir, que esas apariciones del ángel de Jehová, del ángel de Dios, son manifestaciones del Señor Jesucristo antes de que fuera encarnado. Y en el otro es Dios mismo el que está haciendo su aparición, se llaman teofanías. Entonces, gracias a Dios porque el Señor Jesucristo era manifestado. No es algo nuevo, no es algo nuevo que ya en el Nuevo Testamento se va a manifestar. No, por primera vez no. Él ya existía desde el principio y así mismo se manifiesta. ¿Qué pasó? Leímos Génesis 3:15 y después de 4000 años vino precisamente ese cumplimiento de esa promesa hecha en Génesis 3:15. Viene ese cumplimiento del tiempo que nos hablaba Gálatas 4. Y el nacimiento del Señor Jesucristo es algo maravilloso. Maravilloso porque solamente vamos a mencionar una de las profecías cumplidas en ese momento. Vayamos por favor a Isaías, capítulo número 7, versículo 14.
Y dice de esta manera, y es un texto que recurrentemente lo leemos en la época de Navidad, pero hoy vale la pena el recordar esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué extraordinario, porque ya había sido profetizado 700 años antes de que el nacimiento del Señor Jesucristo ocurriera, que iba a nacer, pero que además de quién iba a nacer y la forma, porque dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen no puede concebir. Una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Y no se puede simplemente. Hoy en día podrán decir, bueno, Gonzalo, pero pues inseminación artificial. Sí, pero estamos hablando de hace 2000 años. Y la inseminación artificial es algo que tiene pocos años realmente, considerando los 2000 años en los que hace, bueno, lo que ocurrió, este evento maravilloso. Entonces era una virgen, una mujer que no había conocido varón, como se diría en términos bíblicos, que no había conocido varón, no había tenido relaciones sexuales y que iba a quedar embarazada, iba a dar a luz un hijo. Y esto nosotros lo vemos registrado en el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 1, versículo 35. Y es extraordinario, extraordinario esto. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué le dice esto? Bueno, porque anteriormente le está diciendo el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y se empieza a cumplir, se empieza a cumplir lo que al profeta Isaías le había sido revelado, y aquí se empieza a cumplir. Y miren, aquí debemos ser francos con ustedes. Si nosotros tratáramos de explicar ese nacimiento virginal, no vamos a encontrar una razón lógica. De verdad, no vamos a encontrar una forma en la cual pudo haberle hecho. A lo único que podemos limitarnos es a lo que dice el versículo 35, la única explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es lo único que nosotros podemos expresar con relación a qué fue lo que pasó. Es un milagro. Pero hay un detalle grande. Si negamos este milagro, estamos negando la divinidad del Señor Jesucristo. Estamos negando el cumplimiento de una profecía. Estamos negando, y estamos negándonos a nosotros mismos la oportunidad de conocer al único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista y no querramos sacar de contexto ningún versículo, porque al hacerlo lo único que vamos a provocar es que nosotros mismos vamos a estar perdiendo nuestra alma. Y entonces, tengamos siempre presente que el Señor Jesucristo es Dios, que su nacimiento fue maravilloso, porque fue un milagro, y que Él es eternamente Dios y para siempre. El Señor Jesucristo, es la única persona con dos naturalezas, es decir, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Vayamos a la primera epístola a Timoteo, capítulo número 3,
versículo número 16. Y dice de esta manera: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, nació como un bebé, estuvo sujeto al desarrollo, necesidades y sufrimiento humano, pero al final de cuentas fue justificado, fue resucitado. Y maravilloso es esto porque nosotros también tenemos la esperanza de que un día, así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y el testimonio de la historia es que el Señor Jesucristo es Dios poderoso, porque tenemos su bautismo, el que nunca pecó, sus palabras, sus hechos, su muerte, su resurrección. Eso lo atestigua. Y no podemos negar su existencia. Porque, como les decía hace un momento, si nosotros negáramos la existencia del Señor Jesucristo, estamos negando a aquel que puede redimirnos y puede transformar nuestra vida. Una de las cosas que es maravillosas, pero a la misma vez dolorosa, es que el Señor Jesucristo predijo su muerte y su resurrección. Pero esta muerte y resurrección no es algo triste, al contrario, es su triunfo. Es triste porque Él vino a nacer sin tener ninguna culpa, murió por nosotros, pero porque Él así lo quiso, porque era la única manera en la cual nosotros podíamos ser perdonados. Y dice en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 21, es cuando queda registrado solamente de una manera lo que acabamos de mencionar, de que Él así lo había anunciado. Porque miren lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él, la enseñanza que vino a dar es que su muerte y resurrección tendrían resultados universales. Esto es algo que nosotros hoy en día podemos gozar de ese beneficio. Él, cuando habló con Nicodemo allí en el Evangelio según San Juan, cuando le dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Nuevamente mencionábamos hace un momento la parte de los tiempos verbales. No dijo creyó, creerá, sino que cree, porque es un presente constante. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios porque el Señor Jesucristo vino a nacer, vino a cumplir esas profecías por amor a nosotros, y hoy en día nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna por ese sacrificio. No podríamos ahondar más. Eso lo vamos a hacer en las siguientes emisiones con relación a quién es el Señor Jesucristo. Pero espero, querido amigo, que hoy lo que hablamos sea de bendición para tu vida. Y a manera de resumen, ¿qué fue lo que hablamos en esta ocasión? Hablamos acerca de cómo el Señor Jesucristo manifestó y quedó establecido así que Él era eterno. Bueno, que Él es eterno. Hablamos también de que el Señor Jesucristo ya había sido manifestado a los de la antigüedad. Hablamos de esa manifestación a Abraham, hablamos de esa manifestación a Moisés. Y hablamos también de cómo su nacimiento virginal no solamente es un hecho extraordinario, sino que es un hecho profetizado y cumplido. Así que gracias a Dios porque hoy pudimos tratar estos breves puntos con relación a esta doctrina que es fundamental
Y no la perdamos de vista, queridos amigos, porque muchas religiones niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no es un ángel. El Señor Jesucristo no fue un gran maestro. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a morir por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Muchas gracias por haber orado por nosotros en esta ausencia que tuvimos. Deseamos que el Señor les recompense estas oraciones. Y bueno, aquí seguiremos hasta que el Señor indique otra cosa. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.